Muy buenos días, querido auditorio. Buen sábado y que tengan un excelente fin de semana. Hoy, julio 24 del 2021, bienvenidos a nuestro programa Industria Activa. Que para variar vamos a tomar un tema que es del día a día. Para mí no han quedado muchas cosas claras. Por ahí acabo de leer que se va a posponer otra vez. Creo que ya lo aprobaron. Y me refiero a la famosa reforma al outsourcing y sus efectos inmediatos. Creo que ha sido como el tercer programa que le hemos dedicado a ese tema, pero pues, vamos a seguir hasta que esto quede claro y nuestro auditorio esté consciente de lo que hay que hacer, ¿no? Y para esta ocasión, pues hemos invitado a tres personalidades con tres de las disciplinas de mis favoritas. Una es Mario Mejía, contador. Otro es Álvaro Jiménez en la parte legal, laboral. Buenos días a todos. Y el otro, tercero, es de Recursos Humanos, Jorge Aguilar. Tres personajes ya muy conocidos del programa. Y qué mejor entre los tres o entre los cuatro vayamos platicando sobre esta reforma al outsourcing. Entonces, empecemos. A ver, Mario, que por la parte contable, ¿cómo ves estas implicaciones a la materia del outsourcing? Hola Chava, muy buenos días a tu auditorio, a tu radio escuchas, un saludo a todos, también igualmente un buen fin de semana. Jorge, Álvaro, un placer estar con ustedes el día de hoy y que podamos darle más respuesta a este tema que se ha venido dando en estos meses recientes. Pues bien, es una reforma, Chava, que en lo particular aquí lo he expresado, al menos a mí me agrada. Me agrada en el aspecto social, en el aspecto en el cual el trabajador tendrá derecho a la seguridad social, tendrá derecho a su sueldo y tendrá derecho a esas prestaciones que, derivadas de las diferentes leyes laborales, fiscales, de seguridad social, pues tiene esa oportunidad y derecho de adquirirlas. Sin embargo, también tiene ciertos matices esta reforma. Creo que llega en mal momento, sobre todo por un tema que estamos viviendo de la pandemia, un tema financiero, económico en México complicado, de una economía que se está contrayendo, que se está colapsando, y entonces creo que no era buen momento de poderla poner a disposición de los contribuyentes de manera obligatoria, de los patrones, y entonces está generando también en ciertos aspectos de ciertos sectores desempleo. Eso no lo podemos dejar de lado. Sí me agrada, sí, por el tema de las estrategias agresivas les está impactando, se están viendo mermadas, pero va a haber un aspecto social que no podemos dejar de lado en gente que se está quedando sin chamba. Por ahí, por ese lado, Jorge, por la parte de recursos humanos, lo que comenta el contador, ¿es realmente un beneficio al empleado? Bueno, si vemos las prácticas que algunas empresas de outsourcing tenían con sus empleados, creo que sí tiene un beneficio social, ¿no? Poder reconocer algún tema de sueldo, base, y así las prestaciones y cumplimiento de obligaciones sociales, creo que sí tiene un beneficio para el empleado. Para el patrón, que ha llevado bien las cosas, creo que también tiene un impacto, tanto en la parte fiscal como la carga social, y esto al transferir, ahorita platicaremos, la nómina al 100% a sus, sobre todo el objeto social, ya platicaremos el tema, pues va a tener un impacto muy fuerte en su rentabilidad. Esto genera un desempleo. Creo que por ahí en la parte de recursos humanos puede tener un riesgo, hablando del tema, un riesgo importante en la generación del desempleo o en la no generación de nuevos empleos, ¿no? Entonces, eso puede ser uno de los impactos principales, hablando del aspecto de recursos humanos, ¿no? Y Álvaro, ¿qué implicaciones legales, demandas, reclamos de ambas partes? ¿Va a haber amparos? Sí, mira, es importante entender que desde la reforma laboral del año 2012 ya teníamos el reconocimiento de la figura del outsourcing como tal. Con anterioridad ya existía un esquema semejante, pero no se encontraba reconocido en ley. Y que a partir de 2012, vamos a llamarlo de alguna manera, la legalización de esta figura, se incrementó considerablemente la existencia de empresas y de personas dedicadas a la subcontratación de personal. Hoy en día podemos decir que 8 millones de personas se encuentran contratadas bajo el esquema del outsourcing. ¿Cuántas? 8 millones de personas
y que bajo este esquema que se está modificando en 2021, solamente 2.4 millones de personas van a conservar el empleo en ese esquema, o en ese sentido. Luego entonces, el restante 5 millones con 600 mil personas pues van a quedar o desempleadas o en un esquema de desprotegido, o incluso migrarán a la informalidad, lo que significa que efectivamente habrá demandas por despidos injustificados, que ahora con el nuevo sistema laboral va a ser impresionantemente fuerte el arranque, por decirlo de alguna forma, y que además los patrones, como ya lo hemos visto, el primer movimiento fue la solicitud de aplazamiento, que efectivamente ya fue aprobado para el 1 de septiembre hasta la fecha, pero implica una situación de inversión económica fuerte por parte de los patrones que se encontraban utilizando el servicio de subcontratación, el outsourcing, que además muchas empresas no tienen. Es decir, precisamente por eso utilizaban el servicio, y si bien es cierto hay muchas renuncias y muchas descalificaciones hacia la utilización del servicio, es claro que apoyó y fue utilizado para que muchas personas morales pudieran crecer. Entonces, hoy en día, con la modificación y el cambio a rajatabla prácticamente de la adquisición de obligaciones laborales, es claro que va a haber una contienda jurídica bastante interesante. Contador, ¿nos puedes recordar cuándo debió haberse aplicado? En abril. Y esto va en relación con lo que estábamos mencionando ya ahorita, que entramos en materia de la prórroga. La disposición la dan a conocer el 23 de abril, con Correcto. efectos inmediatos al 24 de abril. Es algo importante que tenemos aquí que señalar de manera muy tajante y clara. La subcontratación de personas está prohibida desde el 24 de abril, Chava. Desde el 24, Desde el 24 de abril eso está prohibido. Que se ha seguido haciendo, bueno, porque también al efecto que se le está teniendo mucho miedo y que está generando una problemática importante entre los patrones, entre los contribuyentes, porque quieren que todo el mundo se registre en la Secretaría de Trabajo en un permiso para servicios especializados, que más adelante seguramente vamos a ampliar un poco más. Es el hecho de que el 1 de agosto, en teoría, este 1 de agosto, iniciaban las disposiciones fiscales, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. Eso significaba en términos muy sencillos que tú, al tener un CFDI, factura en términos sencillos de subcontratación, es no deducible y el IVA no acreditable. Entonces, como tenemos miedo a eso, me pongo en la postura para no ofender a nadie, como tenemos miedo a ello, pues entonces todo el mundo quiere registrarse, ¿no? Todo el mundo le exige a los demás. Ese es el problema de los plazos que estamos teniendo. Con esta prorrogación que sale el día de ayer por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Seguro Social, dando ya el aval de que prácticamente se va a dar. Falta simple y sencillamente que lo publique en el diario de manera pertinente. Eso se dará en esta semana, de lunes a viernes de la semana que sigue se va a dar, porque ya el Consejo Técnico de Seguro Social ya de alguna manera lo está avalando, ¿no? Y se va a prorrogar al menos, como dice Álvaro, el 1 de septiembre. Hay voces que están pidiendo, exigiendo que se vaya hasta el 31 de enero de 2022, que sería simplemente prolongar la agonía, porque esto no lo va a cambiar nadie, no se va a modificar hasta en tanto existe esta administración. Por lo tanto, arranca el 24 de abril, teníamos 90 días para hacer la sustitución patronal, eso vencía hoy. Este último día, hoy. Por eso el programa no quedó ni mandado a hacer para nosotros, ¿no? Eso vencía hoy. Mañana, pues ya no podría haber sustitución patronal. En los términos de la ley anterior, vamos a llamarlo así. Aplican los términos de esta nueva disposición y eso significa que hacer la sustitución te tienes que traer todos los bienes del patrón que vas a sustituir. Creo que me estoy poniendo un poco técnico, estoy tratando de explicarlo de una manera muy sencilla. Y luego, en el 24 de abril, que se da a conocer la disposición, corrieron 30 días naturales para que la Secretaría de Trabajo dé a conocer los lineamientos para inscribirse en este registro. Eso vence el 24 de agosto. Con esta prórroga, pues todo se aplaza al 1 de septiembre, ¿no? Es que los plazos también los traíamos ahí medios confundidos y estamos hablando de diversas disposiciones. Era importante tenerlos bien claros. Con esta modificación, con esta ampliación,
al 1 de septiembre, que así seguramente va a ser, al menos hasta lo que tenemos de certeza hasta este momento, es el hecho de que vamos a poder tener la oportunidad de seguir corrigiendo ciertos aspectos o convencer a los que no están convencidos, que ahorita podemos decir quiénes, de no aplicarla. Oye, Jorge, ¿y estos aplazamientos ayudan? ¿O por qué, como dice el contador, por qué seguir con la agonía, con lo que no se va a cambiar? Yo creo que sí, en el término, bueno, se lanzó toda esta reforma muy rápido, sin tener quizá en cuenta la capacidad que pueden tener las instituciones gubernamentales de inicio, de poder absorber todos los trámites requeridos, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, en los registros, ante el Seguro Social, los cambios de los objetos sociales, como alguna estrategia algunas empresas han tenido. Esto se viene en cascada, y eso creo que va a permitir un poquito de tranquilidad, aunque yo estoy de acuerdo, que se va a dar, se va a dar. Entonces, también en el interior de las empresas ha tenido que haber cambios en la administración. Empresas que no tenían un área de recursos humanos, por hablar desde lo más sencillo, pues han tenido que contratar un nominista, dar de alta a sus trabajadores, tener ese proceso de sustitución patronal, hablando laboralmente. Hay empleados que dicen, bueno, si yo llevo años dentro de este esquema, ahora me van a cambiar a un nuevo patrón, pues voy a tener afectaciones en mis condiciones laborales, y eso hay una renuencia también aparte de los empleados, entonces puede ocasionar algunos impactos también en ese lado, ¿no? Entonces creo que sí ayuda. Bueno, al área, a las entidades gubernamentales les dieron un plazo mayor que a las privadas, y eso también está en el candelero, ¿no? Porque ellos sí, nosotros no. Entonces creo que sí va a ayudar. Ahora, de que se tiene que dar, ¿no? Se dará. Pero por lo que comentas, contador, son implicaciones fiscales, son más recursos para el gobierno. O sea, si no lo hago, simplemente una factura que no está registrada, que ahorita vamos a ver los términos, no me lo van a hacer deducir. O sea, sí, Chava, lo que sucede es que esto va ligado, si es un tema netamente laboral, que ahorita Álvaro seguramente nos ampliará muchos contextos en ello, va a redundar en lo fiscal, porque había un esquema muy agresivo, estas estrategias agresivas, vamos a llamarlos así, en las cuales se le pagaba a los trabajadores, pero no le dabas al trabajador el derecho social que ya estaba inmerso en las diversas leyes, ¿no? Su seguridad social correctamente, su Infonavit, pagarle su sueldo como debería de ser. Recibía el recurso, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero lo recibía, ¿no? Entonces nos podemos hablar de esas estrategias, no acabamos en este programa el día de hoy. Entonces, lo que busca realmente en esencia esta modificación es atacar ese esquema. Que lo están logrando, seguramente lo van a lograr. Por ahí cae el contexto fiscal, que es la parte que me corresponde explicar, ¿no? Y eso lo cubrieron con un matiz de lo laboral, porque entonces muchas empresas decían, bueno, recuerden todos aquí presentes, y aquí en tu programa, Chávez, ha hablado de la famosa materialidad, que buscaban las empresas al adquirir un documento, al adquirir una factura, que no es la manera correcta de decirlo. ¿Qué hace esta modificación? Irse por la parte más delgada, irse por la parte del trabajador. Entonces, es casi como decir que la autoridad hacendaria dijo, la materia ya no me importa tanto, voy a dejar que la Secretaría de Trabajo y Seguro Social se encarguen de, a través de los trabajadores, llegar a ese punto. Y va a ser de una manera muy sencilla, que es la parte que el empresario que no está renuente al cambio no lo entiende. O no lo quiere entender. No lo queremos entender. No lograron entenderlo, eso. Ok, ya casi nos vamos a corte. De hecho, ya nos vamos a corte. Regresando, vamos a tomar un caso en particular, mucho del sector, para que entre los tres nos ayuden a definir por dónde vamos, ¿no? Entonces, querido auditorio, es interesante el tema. Obligatorio escucharlo para estar prevenidos. Regresamos. En un momento regresamos a Industria Activa. Vamos en Industria Activa.
Querido Vittorio, regresamos al programa Industria Activa con el tema candente, la reforma al outsourcing y sus efectos inmediatos. Álvaro, pregunta, y de ahí voy a generar una situación real. ¿Qué es el REPSE? ¿Y quién? Dependiendo de lo que me definas, te voy a preguntar quién debe hacerlo. Sí, es el Registro Patronal de Servicios Especializados. Y se tiene como obligación por parte de las personas que prestan un servicio especializado en materia, en cualquier materia, desde la persona que realiza servicios de limpieza hasta la persona que realiza reparaciones específicas en la industria. Tienen la obligación los patrones de registrarse cuando prestan un servicio a través de una persona para un tercero. Es decir, la empresa prestadora de servicios determina que una persona debe acudir físicamente a las instalaciones de la otra empresa a prestar este servicio. Y en términos de la ley de outsourcing, deberá entenderse que esta persona que presta el servicio inicialmente tiene la obligación de registrar su servicio y además tener la relación laboral directa con la persona que envía a otro lugar. Sin embargo, aquí tenemos una confusión muy grave en materia de relaciones contractuales, porque precisamente ese era el esquema que se maneja en el outsourcing, el esquema, vamos a decir, el más difundido. Yo contrato a una persona y la mando con una empresa a que preste el servicio. Y se maximizaba esta capacidad, esta facultad, diciendo que la empresa a la que le prestaba el servicio no tenía ninguna posibilidad de desarrollar el mismo por medios propios. Entonces, resulta que en un determinado punto todas las personas que prestaban servicios para el tercero eran de la persona inicial. Y he ahí precisamente el problema que hacía referencia a Mario aquí con el tema de los registros y de los derechos laborales, porque entonces la persona que recibía el servicio no se hacía responsable de las obligaciones contractuales y laborales. Ya no se diga de las relaciones de las obligaciones, de seguridad social y fiscales. Este tipo de esquemas entonces se va a eliminar a través del registro para solamente revisar que efectivamente las actividades sean especiales y que no puedan ser desarrolladas por la empresa a la que se le presta el servicio de manera específica. ¿Quiénes tienen la obligación de registrarse? Todos aquellos que tengan una materia especializada. Jorge, a ver, supongamos, porque exactamente hay una gran duda, ¿quién se debe registrar, no? Y yo te voy a dar mi ejemplo. Yo vendo maquinaria y mi gente de servicio va, instala, pero ahorita entramos en ese detalle. Sí, claro. Jorge, ¿cuáles son las consecuencias de yo registrarme? En lo que yo me defina, si sí o no, ¿qué pasa si lo hago? ¿Y por qué Recursos Humanos está muy involucrado insistiendo en eso? Bueno, hablando de temas de quién no es la gran duda. Por ejemplo, empresas como, voy a poner ejemplos claros, limpieza, seguridad industrial. Eso me queda claro, perdón. Sí. Pero ¿qué pasa si yo todavía tengo duda y me registro? Bueno, no, yo creo que muchos clientes, y a mí me ha pasado también dentro de mis servicios, que yo por eso me presento, doy un servicio especializado como puede ser reclutamiento, selección, consultoría. Me han solicitado esto. Esto va más, creo que de los clientes tener una seguridad de que nosotros estamos bien establecidos ante la Secretaría del Trabajo, aunque a lo mejor no es una obligación. Entonces, hay varios clientes que lo van a solicitar. Yo tengo algunos ejemplos, algunos clientes mismos que dan servicio, por ejemplo, técnicos, y los clientes, como lo voy a decir, Oxxo, me están diciendo, no puedes ser mi proveedor si tú no estás registrado, porque tu trabajo, aunque sea especializado, puede tener gente dentro de los servicios, ¿no? Entonces, eso es la ambigüedad un poco en ese sentido, ¿no? Conta, ¿qué opina de eso? ¿Por qué la insistencia de que todos tenemos que registrarnos? Por el temor al 1 de agosto, que insisto, ya se está aplazando, ¿no? El temor a no poder deducir el documento. Fíjate en dónde vamos a caer con esta reforma. El tema laboral, que es importante, pero al final el empresario lo que le tiene temor es a no poder deducir, a que no puedas acreditarte el IVA, porque una revisión te puede caer en 1 año, 2, 5.
Ejemplo, ¿no? Entonces imagínate que 5 años después te digan, es que esas facturas que adquiriste eran no deducibles, ¿no? Son no deducibles. Eso es a lo que se le tiene miedo, ¿no? Pero más que el miedo, creo que falta un sentido de análisis correcto, ¿no? Ya también, desgraciadamente, hay empresas muy grandes en el mercado que han aventado sus comunicados de se registran. Y creo que no es lo correcto. Servicios especializados prácticamente, si no hay una definición, podemos definir que cada uno hace algo especial, chava. Lo que tú haces es un servicio especializado. Lo que Álvaro hace, Jorge, tu servidor hacemos, es especializado. ¿Dónde está la clave de todo esto? Pongo a disposición. ¿Qué es poner a disposición? Es donde entra este sentido de subordinación hacia el otro. Yo te mando a mis contadores, a tu empresa, a hacer la auditoría, pero tú no le dices a mi gente cómo hacer la auditoría, o cómo hacer la contabilidad, o cómo hacer la demanda laboral. Eso tú no me das esa instrucción. Por lo tanto, también una parte que en este país hemos venido peleando desde ese tiempo es contratos. Contratos bien definidos, en lo civil, en lo mercantil, en lo laboral, donde se establezca cuál es la relación que estamos teniendo contratante y contratado. Y creo que ahí será la clave para que podamos definir si efectivamente te registras o no. Pero aquí, Mario, ¿cuáles son las implicaciones? Así como se lo pregunté a Jorge, pero ¿qué implicaciones tengo yo al registrarme? ¿Contablemente o fiscalmente? Lo que va a suceder es que si tú te registras, no teniendo que haberlo hecho, te ciñes a las obligaciones de informar. Tienes que cuatrimestralmente informarle al Seguro Social los contratos que estás pactando y también al Infonavit. Y también tus clientes te van a solicitar que en materia de impuesto sobre la renta no solamente esté el contrato, la factura, sino le tendrás que dar los FDI de tus trabajadores, que sí pagaste las retenciones de ellos y que sí pagas la seguridad social. Es decir, se te generan cargas administrativas de estar informando. Y si no lo haces, pues vienen las sanciones. Entonces es más trabajo. Es más trabajo, para ustedes. Y pudiésemos decirlo de una manera bien sencilla, ¿no? Sí, pero tampoco se va a hacer gratis. Correcto. Te va a costar un trabajador, te va a costar una asesoría, te va a costar X. Ahora, dentro de las organizaciones, hablando más también tiene una implicación en la gente, es definir en el interior quiénes son las personas que están alineadas al objeto social. Y entonces, si teníamos 30 empleados, hay que definir quiénes son los que sí tenemos que contratar nuestra razón social y quiénes sí pueden ser servicios especializados. Entonces, también hay un análisis en el interior. Hablando de esto, hay un tema de contractuales, tanto con la empresa que nos da ese servicio especializado y definir cuáles son realmente los servicios que nos van a dar, ya hablando en la función. Por ejemplo, en la contabilidad. Pues bueno, mi objeto social no es contabilidad, lo voy a tercializar y va a haber un contrato, o debe haber un contrato donde se estipule, este despacho me va a dar contabilidad general, asesoría fiscal, tal, pero muy bien establecido de este contrato, ¿no? ¿Con eso podemos evitar el REPS y realmente darle garantía a nuestro cliente? En estricto sentido no, porque volvemos a lo mismo. El problema es que hay una ambigüedad bastante considerable, bastante grave en la ley y en las definiciones. En los contratos, inclusive jurídicamente hablando, hay una línea muy delgada entre un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales, un contrato de comisión mercantil, un contrato individual de trabajo o un contrato temporal de asesoría, por ejemplo. Se me ocurren esos de entrada, ¿no? ¿Y cuál es uno de los puntos principales? Ya lo mencionaba el contador, es precisamente la suprasubordinación. Es decir, la línea fina entre la capacidad de poder indicarle la manera o la forma en la que nosotros solicitamos el trabajo a la persona que presta el servicio. Bien dice, por ejemplo, el contador, le pongo a disposición para realizar una auditoría, incluso una contabilidad mensual o bimestral a la empresa, y la empresa le realiza ciertos requisitos específicos directamente al trabajador. Ya tendríamos incluso un problema ahí. Claro, ya lo sería. Ya lo sería directamente, ya existe su subordinación, aunque no sea directo. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay un pago de un servicio que se presta un beneficiario y una indicación. Sí, entonces, por eso te digo, yo entiendo perfectamente la preocupación que tenemos muchos sobre las empresas a las que asesoramos incluso, en el sentido de decir, es que ¿tengo o no tengo que registrarme?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta base de todo esto. Ahora, otra, no sé, Jorge o tú, Álvaro, ¿el hecho de registrarse va a afectar nuestros contratos colectivos, individuales? Sí, sí los va a afectar. Definitivamente. Si nos Definitivamente. registramos, tenemos que modificarlos. Hay que modificarlos porque de entrada tenemos que hacer un contrato de sustitución patronal, de entrada, para aquellos que prestaran un servicio. ¿Qué significa esto? Que todos los trabajadores que estaban prestando un servicio de parte de un tercero, los tengo que absorber yo como persona beneficiada. Más bien, perdón, Álvaro, me refiero, si yo me registro como Heller, Ujú. como hago el REPSE, Ujú. a mis trabajadores tengo que, o a mis contratos individuales, y Tendría, ya entiendo. ¿Tendría que hacerle modificaciones específicas? Puede ser que sí. Ajá. Puede ser que sí. ¿Cuáles? De entrada habría que hacer una revisión respecto de las condiciones de trabajo. ¿Qué condiciones de trabajo? Bueno, pues por ejemplo el salario. Por ejemplo, la hora de prestación de servicios, el horario de prestación de servicios, las actividades específicas. En algunas legislaciones locales y federales existen una especie de tabulador de servicios. Es decir, por ejemplo, el de mantenimiento que se encarga de cambiar las lámparas. Y solamente se encarga de cambiar las lámparas. Si ese es su trabajo, no podemos exigirle, por ejemplo, algo diferente, ¿no? Este tipo de cuestiones sí se tienen que modificar. Y es un ejemplo muy burdo, ¿eh? No tampoco significa que sea específicamente así. Cuestiones de seguridad social. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido del salario que se le reporta al Seguro Social. Es decir, si yo lo tengo registrado, por decir algo, con 150 pesos y su salario real es de 250 pesos, ya tengo un problema y tengo que modificarlo y tengo que establecerlo. Los contratos colectivos, desde luego que también tengo que hacerlo porque tengo que ajustar las condiciones generales de trabajo de los trabajadores. Tengo que cumplir con las comisiones de seguridad y higiene, con las comisiones de salud, con la comisión de capacitaciones. si yo aplico el REPSE. Independientemente de eso, pero al final a lo que me refiero es, si yo no tengo cumplimentadas esas especificaciones, tengo que reglamentar todas estas comisiones. Y eso es lo general, o sea, aunque te refieres o no, ¿sí? Al traer ya en los empleados a nuestras razones sociales, entonces sí hay una posibilidad, una necesidad de poder hacer cambios laborales. Muy bien, Jorge. Perdonen, Sí. ya nos vamos a corte. Seguimos en el siguiente bloque, continuamos con tu comentario, George. Una disculpa, pero está bueno el tema. No se vayan, que auditorio. Regresamos. En un momento regresamos a Industria Activa. ¿Tienes en Industria Activa? Regresamos, querido auditorio, al tema outsourcing. Jorge, nos quedamos contigo en el hecho de, como empresa, me registro el REPSE, hay alteraciones o modificaciones a las condiciones contractuales de la empresa, llámese colectivo o individual. ¿Podrías continuar con tus comentarios? Sí, decía que posiblemente sí es necesario, en algunos casos, hablando colectivamente, tener cambios en el contrato o establecer contratos colectivos. Que yo siempre lo recomendaba, aunque tuvieran esta parte de figura del outsourcing, sí recomendaba tener un contrato colectivo en la empresa, en la razón social que se subcontrataba. ¿Por qué? Porque ahora va a cambiar, se va a contratar gente, si hay que establecer las prestaciones, la parte de la compensación, todas las condiciones laborales se deben establecer, ¿no? En un contrato colectivo recomendable. Y por el otro lado, en las contrataciones individuales, ¿no? Que ya hablábamos de este tema y que ahí es un punto laboral también importante. Y que, si me permite la interrupción, sí. Jorge, no olvidemos que dentro de la Ley Federal del Trabajo existe un tabulador de sueldos especializados. Correcto. Que ahí pudiera tomarse en cuenta también una parte de esta duda, ¿no? Sí. Como para poder puntualizarla, perdón. Sí, correcto, a ese punto iba, ¿no? Entonces, la gente va a tener sus dudas también, sus implicaciones de condiciones laborales, la incertidumbre que genera estos cambios. ¿Voy a tener empleo? ¿No voy a tener? ¿Quién me va a sustituir? ¿Qué condiciones y qué sueldo voy a tener? Etcétera. Entonces, tiene una implicación también en este lado, no solamente para la empresa, sino para los empleados. Oye, Mario, ¿y si no me registro, también tengo que modificar algo interno?
Lo que pasa es que si no te registras, Chava, y viene posterior una revisión de las autoridades, y llámese fiscales, porque te puede revisar Secretaría del Trabajo, te puede revisar Infonavit, te puede revisar Seguro Social, te puede revisar el SAT. Y ahora tenemos, vamos, le podemos agregar otro, finanzas de los estados, no de cada uno de ellos. Entonces, pero concretamente el SAT te revisa. Y nos damos cuenta, o en la auditoría que te hacen, se da cuenta la autoridad de que contrataste un servicio especializado y no estaba registrado, es no deducible la factura. Bueno, eso es contablemente. Y Álvaro, ¿qué otras consecuencias tenemos en la parte de la Secretaría de Trabajo, por ejemplo? Sí, tenemos, de entrada ya tenemos las sanciones que se manejaban con anterioridad por carencia de documentos a las que ya hemos hecho referencia en múltiples ocasiones. Y ahora tenemos una nueva que es precisamente la multa que va desde los 2,000 hasta los 50,000 UMAS, que estamos hablando de, si no me equivoco, por ahí de 176,000 hasta 4,5 millones de pesos por violaciones a la ley del outsourcing, es decir, por no encontrarnos registrados, por no cumplir con las disposiciones en ese sentido, entre otras. Si la Secretaría del Trabajo o el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, en su momento llegan a formular alguna revisión, encuentran estas violaciones, estas alteraciones o simplemente el incumplimiento de la norma, tienen la oportunidad de poner este tipo de sanciones, sin olvidar desde luego las cuestiones de carácter fiscal, es decir, las sanciones de carácter fiscal y las sanciones de carácter penal, que no estamos exentos. ¿Puede llegar a clausurar una empresa? Sí, claro. Sí. Nos están dejando bien tranquilos, gracias. Redundando en lo que dice, abonando lo que dice Álvaro, es que vamos a poner un ejemplo donde no esté inmiscuido directamente a el SAT, ¿no? Llega a Secretaría de Trabajo, te revisa y determina que efectivamente hay subcontratación y no hubo un registro. Entonces te viene la multa de los 172,000 pesos, que hay fines de semana que no los gano. Aunado a ello, va a haber vínculos de información, o sea, no, ya me revisó Secretaría de Trabajo, me puso una multa, pues bueno, ya pago la multa. No, Secretaría de Trabajo le va a avisar a las otras 3 autoridades. Porque es que esto está especificado también, ellos se tienen que informar, se tienen que avisar. Entonces tu problema ya fue mayúsculo, porque por una multa de 200,000 pesos aproximadamente, más que no es deducible el documento. Y lo que se vaya atenuando, ¿no? Ok, bueno, entonces ahí les va el caso que les quería mencionar desde el inicio. Voy a hablar mucho de mi sector, ¿no? Ustedes conocen mi empresa, pero voy a hablarlo más en general. Somos empresas del sector que le llamamos máquinas y herramientas y periféricos. Nos dedicamos a vender equipo especializado, maquinaria especial, y la importamos, la vendemos, pero por supuesto tenemos que dar servicios de reparación, de instalación, mantenimiento, preventivos, etcétera. Que eso viene en tu contrato. Eso es, primero, para empezar, así está la definición, el objeto social de la empresa, y así vienen los contratos, y así se cotiza. Es el uso y costumbre del sector. Okay. Pero, a lo que me han comentado, este tipo de empresas no necesitan registrarse, ¿o sí? Yo creo que no, pero cedo los micrófonos a mis compañeros. No. Álvaro. Considero también que no. Bueno. Es más bien una relación de carácter comercial. Okay. Tengo clientes, no voy a decir nombre por respeto, Claro. que ya me empezaron a exigir ese registro. Aquí hay 2 opciones. Si no me registro, pues voy a tener una relación comercial. Y si me registro, pues vienen todas estas implicaciones que hemos estado platicando. ¿Qué hacer aquí en estas situaciones? ¿Quién es? Porque normalmente el que se mete ahí en las empresas es recursos humanos. ¿Qué hacemos de este lado? ¿Cuáles son las instancias para llegar a un punto de acuerdo? Creo yo que, si me permiten, ahí hay diversas opciones. Una de ellas es, desde luego, el diálogo con la empresa y entender, llegar a acuerdos al respecto, que es lo menos viable. ¿Por qué? Porque al final del día la empresa, a fin de evitar una situación de carácter fiscal y la revisión que le pudiera llegar consecuentemente, va a exigirle a todos de manera indistinta. Pero la Secretaría del Trabajo, a través de los diferentes programas y a través de los diferentes enfoques que le ha puesto a disposición a las empresas, ha ofrecido también el llevar a cabo la revisión de las empresas que tuvieran este tipo de dudas, la asesoría indirecta. ¿Quién lo hace? La Secretaría del Trabajo. Precisamente la puerta. sí, es a lo que voy, precisamente. Te voy a dar un ejemplo, Álvaro, perdón.
Cuando pasaron la situación del COVID, cuando se reactivó la economía, el 24 de junio del año pasado, un requisito era registrarse, hacer tu cuestionario y te dan tu certificado como empresa esencial que puedes trabajar. Es correcto. Tengo empresas que lo hicieron y a los 3 días ya tenían a la Secretaría de Trabajo revisándolos. Es correcto. Es que tenemos una gama bastante fuerte de mecanismos a través de los cuales la Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y SAT van a llegar a querer hacer la revisión. O sea, por eso decía Jorge, por eso decía Mario hace rato, es que esto es a chaleco. O sea, se hace porque se hace. Pero ¿qué va a pasar? Perdón, Álvaro, Sí. el contador. Porque se viene el tiempo. Va a haber inconsistencias. Tengo un cliente A, cliente B. El cliente A me lo pide y el cliente B no me lo pide. Mira, Chava, lo que sucede es que aquí tenemos, creo que al inicio de la charla lo comentaba y lo sigo proponiendo. El tema contractual es bien importante. ¿Cómo están definidos tus contratos? Quizá es momento de que revisemos esos contratos entre contratante y contratado. Revisar los objetos sociales de ambos y sentarse de los diferentes asesores o especialistas de ambas empresas para definir sí o no, para que no termines una relación contractual o una relación de trabajo, ¿no? Que indudablemente a nadie nos conviene. Solamente que hoy ha pululado una cuestión que a mí no me agrada y lo digo con mucho respeto hacia otros colegas. Ante la duda, exige el registro. Pero entonces, perdón, yo no opino de esa manera. No ante la duda, es si ante el análisis indudablemente te tienes que registrar, hazlo. Como nos lo estás exponiendo, yo creo que no. Pero tenemos que definir tu contrato. Tu objeto social data de hace algunos años, quizá no se ha modificado, quizá debió de haberlo hecho ante las situaciones actuales, no por esta reforma. Con tus contratos, son aspectos que no hemos venido depurando y no hemos venido cubriendo de manera adecuada. Lo que dice Álvaro es correcto también, pero y lo que tú mencionas también es cierto. Los que se registraron los fueron a revisar en términos de la NOM 35 y de que cumplían varios aspectos del tema del COVID. Pero también, ¿qué requerimos como empresarios o nosotros como asesores? ¿Qué requerimos? Ocupar los elementos que tenemos a la mano para dar certeza. Y si uno de ellos es ir ante la Secretaría de Trabajo, como lo expresa Álvaro, pues no nos quedará otra. En términos fiscales nos sucede, Chava. Hay temas en los cuales presentamos consultas fiscales ante el SAT. Oye, pero ya me pusiste en la balastra de la autoridad. Sí, pero va a estar contestando sí o no. Tienes una certeza. ¿Hago o no hago cierto aspecto, no? A ver si entendí bien, Jorge. Ante la duda, yo puedo ir, como dice Álvaro, a la Secretaría de Trabajo y preguntarles, ¿me debo registrar o no me debo registrar? ¿Ellos me pueden dar esa conclusión? Sí, claro. ¿Van a externar un documento para yo poder ir con mis clientes? ¿Sabes qué? La Secretaría de Trabajo me dijo que no. ¿Eso es posible? Van a dar una opinión, claro. Y que es posible, claro que es posible. De hecho, lo están poniendo en la mesa. Porque hay muchas dudas al respecto. O sea, está todavía no muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas organizaciones o clientes están diciendo ante la duda, y yo para asegurar mis temas lo voy a pedir el registro. Pero no se está viendo el lado del proveedor. Todos los impactos laborales, fiscales, comerciales que se pueden tener y mercantiles, ¿no? Entonces yo opino que también debe haber una revisión contractual importante. Eso es desde el inicio. Que sí dentro de mi objeto social, cómo me impacta y a quién sí puedo ofrecer este servicio y cómo, ¿no? Hablando contractualmente, mercantilmente. Ahora, no olvidemos que si bien es cierto, hace referencia de que es como abrirle la puerta, no lo niego y además lo reafirmo, es como abrirle la puerta al organismo que nos pueda revisar. Sin embargo, debemos entender una cosa, Chava, y es un problema recurrente en las empresas, en los empresarios e incluso en el mexicano. Estamos acostumbrados a no hacer las cosas y que solamente en el momento en el que nos llaman la atención y nos jalan las orejas, nos ponemos en orden. Hace poco tiempo, uno de mis clientes... Perdona, Gabriel, ya que nos vamos a corte. Sí. Disculpa, regresando, terminamos con tu comentario y para llegar a conclusiones, confirmar fechas y también me gustaría que dieran sus datos, como si los quieren contactar al auditorio, porque pues ya me tienen puro miedo ustedes. ¿Sale? No se vayan. En un momento regresamos a Industria Activa.
Industria Activa. Regresamos, querido auditorio, en su último bloque. Álvaro, ¿quieres terminar tu comentario? Por favor? Sí, gracias. Te decía, hace poco tiempo, con una oportunidad que tuvimos de una revisión precisamente de la Secretaría del Trabajo, una de las empresas a las que tengo el gusto de asesorar, me decía, oye, es que todas las situaciones que me está observando la Secretaría, pues es que me va a costar muchísimo trabajo poderlas imponer en la empresa en tan poco tiempo. Se nos olvida que debíamos haberlas tenido desde el principio. Entonces, dentro de todo el entramado jurídico, fiscal y contable que se ha traído para la reforma en materia de outsourcing, creo que podemos aprovechar, o sea, usar este parteaguas para hacer una revisión de nuestras propias formas de trabajo y llevar a cabo una situación económica y laboral de manera adecuada. Claro. Para poder, entonces, soliviantar el tema de las repercusiones negativas, ¿no? Podemos nosotros poner en orden nuestra empresa y eso nos va a generar que hacia el futuro nosotros podamos manejar una mejor ganancia, un mejor desempeño y una forma más fructífera de trabajar. Muy bien. Ahora, bueno, hemos estado hablando de la reforma, la mitología, burocracia, como lo quieran llamar, pero pues, ante toda reforma hay algo positivo, ¿no? Por algo se hacen las cosas, por eso tenemos a nuestras autoridades. Jorge, bueno, los tres, ¿cuál es lo positivo de la reforma? La razón de ser. Yo hablando desde la parte del recursos, los recursos humanos, creo que es muy positivo. Ha habido a través, yo recuerdo que esto empezó en los 90s quizá, y se han ido evolucionando el outsourcing como tal, y lo positivo de esto es que se va a poder establecer una regularización de las condiciones laborales de los empleados, porque hay muchas estrategias en donde no se tenían esa seguridad con el empleado, no tenían sus propios derechos y no se cumplían con sus obligaciones establecidas, tanto fiscales como de seguridad social. Creo que esto es para bien del propio empleado. Va a poder cotizar ante el Seguro Social lo que corresponde, va a poder tener un crédito en Infonavit en base a su salario real, si es que se lleva correctamente, ¿no? Esta implementación dentro de los patrones, etcétera. O sea, va a tener una seguridad laboral que posiblemente no tenía. Voy a poner otro ejemplo, el tema contractual individual. Muchas empresas cada mes, cada año, se cortaba una relación laboral y se iniciaba otra. No formaban antigüedad. No formaban antigüedad. Entonces, todos estos detalles que a lo mejor ya los veíamos como normales, ¿no? Y que hay mucha gente que está bajo este concepto, hoy se va a regularizar. Entonces, yo creo que es algo muy positivo de esto. Mario, ¿tus comentarios positivos por la reforma? Chava, bueno, cuando inicié la charla les comentaba, y lo he dicho en otras ocasiones, y también te he comentado que he sido blanco de críticas por lo que lo he expuesto. A mí me agrada. Por supuesto que me agrada el tema de que se regularicen la parte social los trabajadores, ¿no? Correcto. Entonces, no todo es malo, por supuesto que es una reforma definitivamente, que busca ese aspecto de cubrir y proteger al trabajador, pero también al empresario. Porque entonces el empresario que busca deducibilidad, decirle empresario, el seguro social es deducible, el Infonavit es deducible, el impuesto de nómina también, el sueldo del trabajador, y lo que tenemos que hacer ahora, y me encantó lo que dijo Álvaro hace un momento, hay cosas que se tienen que hacer desde inicio. Esta reforma nos está obligando a regresar a los orígenes. Siempre les digo en mis charlas de asesoría o de cursos que tengo la oportunidad de dar, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona moral, hay un artículo en específico que te dice las obligaciones de esa persona moral. Entonces, esto es lo que tienes que hacer antes de arrancar, empresario. Correcto. Y visto de otros temas laborales, etcétera, que tienes que hacer antes de arrancar. Presupuestos, definir el alcance y metas de tus empresas. Estamos acostumbrados, perdón, en México a hacer empresas al vapor. Se me ocurrió, vámonos, órale. Me recomendaron hacer unas API, pero no tienen el alcance ni la idea de por qué hacerlo. Para eso estamos los que asesoramos y llevar de la mano a esas empresas. Hoy en día lo que tenemos que hacer es regresar a los orígenes y saber que está mal, corregirlo, y vas a tener una empresa fructífera y una empresa con soportes. Muy bien. Álvaro, comentarios Sí, positivos. gracias. Bueno, ya Mario y Jorge nos expusieron
muchos de los puntos principales benéficos de la reforma con los que desde luego coincido, con los que comulgo. La protección al trabajador, la obligación o la reeducación empresarial, pudiéramos incluso llamarla de alguna forma, pero también creo que parece una oportunidad, insisto, para que se modifique la imagen del empresario. Todo el mundo siendo trabajador, siendo empleado, tiene la idea de que el empresario lo único que busca es afectar al trabajador para tener una mayor ganancia. Y la realidad de las cosas es que muchas veces el empresario tiene totalmente opuestas las intenciones. Entonces, con esta reforma, teniendo en cuenta las condiciones y los cumplimientos de las obligaciones que les están imponiendo ya de manera formal, podemos darle una imagen diferente al trabajador, del empresario. Ya no del enemigo, ya no de la lucha de clases, sino como de la persona que contribuye al crecimiento de manera grupal, ¿no? Todos jalamos parejo y todos crecemos juntos. Muy bien. Ahora, me gustaría que el auditorio tenga sus contactos, si quieres decirlo, Jorge, ¿cómo te pueden contactar? ¿Por alguna asesoría? Sí, Jorge Aguilar, por mi correo es jorge.aguilar@iteo.mx, jorge.aguilar@iteo.mx. Mario. Sí, Chava, Mario Mejía, servidor de ustedes, asesor fiscal. Mi correo electrónico es mmejia@hm3 con número consultores.com, mmejia@hm3 con número consultores.com. Mi número telefónico es 4421-864008. Gracias. Abogado. Y bueno, yo, el licenciado Álvaro Jiménez, mi número telefónico es el 4423-783126, repito, 4423-783126, y el correo electrónico al que pueden comunicarse, integra.lex.consultores@gmail.com, integra.lex.consultores@gmail.com. Gracias. Contador, ya para acá estamos por terminar el programa. ¿Nos puedes reafirmar o confirmar las fechas que se tienen al día de hoy? Porque esto puede volver a cambiar. Hay que esperar nada más. Les mencionaba, el Consejo Técnico de Seguro Social ya ayer dio a conocer, por varios escenarios que se complicaban, que se prorroga la reforma, que ya entraba el tema de lo fiscal el 1 de agosto. Se prorroga, no dice inclusive el comunicado del Consejo Técnico cuánto tiempo. Eso lo va a decir las autoridades pertinentes esta semana que viene, entre lunes y viernes, aparentemente jueves y viernes lo van a dar a conocer, y lo que está estipulado, pactado, sería al 1 de septiembre. Pero al día de hoy, oficialmente se aplica el 1 de agosto. Oficialmente sí, Chava, sí. Oficialmente sí. Lo que dice ayer Seguro Social, que es una autoridad en términos de seguridad social, es bueno, es positivo, y ya prácticamente damos por hecho que va a venir el aplazamiento, que va a venir la prórroga al 1 de septiembre. Pero insisto, eso nos lo van a comunicar jueves o viernes de la siguiente semana, pero se va a dar por lo que ya dijo el Seguro Social. Entonces, estaremos con todas estas obligaciones un mes más. Ojo con el tema de la retención del IVA, tendrá que seguirse aplicando un mes más, y tenemos que estar al pendiente de todas las cuestiones ahorita que se presenten. Y va a ser oficial hasta que aparezca en el diario oficial de la Nación. Exactamente. Ahorita es un comunicado del instituto, pero nos da mucha certeza de que ya esto ya está pactado. Muy bien. ¿Y prevén algún cambio más, una prórroga más? Porque he escuchado por ahí que querían llevar hasta enero, ¿no? Sí, se ha manejado mucho de que, bueno, se pueda ir hasta enero. Yo creo que dependerá de cómo se va moviendo esto, ¿no? La Secretaría del Trabajo también tendrá que poner sus temas en la mesa. Pero ahorita, perdón, lo ibas a decir. Sí, también considero que es posible que se haya pensado una prórroga en ese sentido, aunque no haya sido oficializada todavía tampoco, por el tema que decían hace rato respecto a las cargas de trabajo de las propias instituciones también, ¿eh? Correcto. Ok. Y volviendo a reafirmar mi duda, hablando del sector y de este lado del tipo de empresas que tenemos, es ante la incertidumbre con mis clientes, cliente A me pide algo, cliente B me pide algo diferente, yo puedo ir ante la Secretaría de Trabajo que me den un certificado diciéndome sí o no. ¿Eso es real o...? No existe un certificado como tal, no es un certificado propiamente dicho que diga no tengo obligación de registrarme, es una respuesta a una solicitud que te emitiría la Secretaría del Trabajo diciendo, después de la revisión podemos concluir que,
pero Es una no opinión. necesariamente es un documento que te libre de la obligación. Bueno, pero al final de cuentas son los que dicen, ¿sí? Es ¿o no? correcto, o sea, me refiero a si al final del día la empresa es la que te está haciendo la solicitud y ellos ya tienen sus lineamientos específicos, también tenemos que tener en cuenta que es una opinión, como bien lo dice Jorge, respecto de lo que nosotros estamos cumpliendo. Ok. Entonces, si en un determinado momento incluso llegare a variar la forma de trabajo o tu objeto social, pudiera ser que esa opinión quedara sin efectos. Entonces simplemente una opinión en la cual yo puedo presentar. Correcto. Ahora, ¿hay amparos para eso? Sí, ¿Legalmente? Sí los hay. ¿Recomiendan hacerlo? Dependiendo de la revisión que se pueda realizar de los documentos, sí. Muy bien. Bueno, nos queda un minuto. ¿Quieren dar sus conclusiones sobre este tema? Bueno, pues yo creo que en poco tiempo se ha vuelto esto todo un tema, ¿no? Y tenemos poco tiempo para acelerarlo, pero sí hay que cumplir. Esa es mi opinión, hay que cumplir. Mario. Acérquense a sus asesores laborales, fiscales, de seguridad social, acérquense a ellos, vean, todavía hay una ventana de oportunidad un mes más. Aquellas empresas renuentes a hacerlo, renuentes a cambiar, a modificar, que no tienen trabajadores, por favor, es momento de cambiar. Álvaro. Sí, únicamente reiterar que el que bien cumple no tiene ninguna problemática ni ninguna preocupación, ¿no? Entonces, reiterando las recomendaciones, acérquense a sus asesores y creo que cumpliendo tenemos todos la conciencia incluso más tranquila. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, Mario, Jorge y querido auditorio, espero que les haya servido este programa. Ya tienen los datos de los asesores, es simplemente darles una chamba a estos caballeros. Que tengan un muy buen fin de semana y síganse cuidando porque la pandemia sigue dura, igual que nuestras autoridades. Gracias. Gracias al por la auditorio. invitación. Buen fin de semana. Sigues usando